Behind the naked walls of this city, New York City, there are 8 million stories. This is one of them. Acababa de cerrar una operación muy conveniente y la euforia invadió sus sentidos. Decenas de pantallas coloridas, cables, teléfonos y voces estridentes daban marco a ese antro, hijo directo de la globalización y los negocios a nivel mundial. Cecilia había ganado su lugar en el front office del agente de bolsa por mérito propio. Estaba haciendo una carrera ascendente como dealer y le habían confiado una cartera de selectos clientes que movían mucho dinero. Camino a la cafetería, se detuvo frente a la pared de vidrio. Desde el piso 53 de la torre norte del World Trade Center, la ciudad se rendía a sus pies. Manhattan hervía allí abajo y Wall Street parecía un hormiguero revolucionado por la pisada de un gigante invisible e imaginario. Dio un profundo suspiro y se le escapó un grito de satisfacción. Estaba tocando el cielo con las manos después de tantos esfuerzos y privaciones. Cecilia Fuentes era uruguaya, tercera hija de una humilde familia que atendía a la hacienda de un industrial argentino en Laguna Blanca, en las afueras de Punta del Este y no lejos de la playa San Carlos. Desde pequeña había sido buena para los números. Las matemáticas le producían placer intelectual y no podía entender a sus hermanas que les temían y aborrecían. Sus padres la apoyaron desde siempre, invirtiendo en ella los pocos recursos económicos que disponían para su educación. Finalizó el bachillerato con el promedio más alto y consiguió una beca para estudiar en Buenos Aires. La ciudad le recibió con los brazos abiertos, pero la soledad se le instaló en el alma. Estudió con ahínco Administración de Empresas, Contabilidad y Economía, obteniendo un máster con calificaciones brillantes. La crisis económica en ambas orillas del Río de la Plata expulsaba a sus hijos más dilectos, a los más capaces y talentosos que buscaban un futuro en otros horizontes. Un día, Cecilia completó los datos de un formulario electrónico en una página de Internet. Para su sorpresa, recibió la confirmación que le habían adjudicado el anhelado Green Card para poder vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. No tenía familia allí, tampoco dinero y ni siquiera experiencia laboral, pero poseía una profesión requerida, juventud y potencial ilimitado. No le tomó demasiado tiempo para que el agente de bolsa Dean White Reynolds la contratara por 1 año. Sorbía el humeante café apurando pensamientos y recuerdos. Ya iba por su 2º año en las oficinas del broker, con un contrato muy superior al original. Podía ahorrar y también enviar puntualmente a sus padres unos $, que le eran de gran ayuda. Eso sí, la competencia resultaba feroz, y ella debía ser doblemente buena por su condición de mujer. En los albores del siglo XXI y en la Gran América, la discriminación sexual aún gozaba de buena salud. Extrañaba horrores a su familia, la tranquilidad pueblerina de su gente y los atardeceres junto al mar. Los ciudadanos de Nueva York eran muy diferentes a los de Buenos Aires y ni qué decir a los del Uruguay. Una sociedad individualista en extremo, donde la amistad y el afecto eran moneda poco corriente. Apenas si tenía algún contacto con los vecinos del modesto apartamento que alquilaba en el sur de Brooklyn, ubicado en Ocean Avenue, en el barrio Midwood, y a corta distancia de la estación del metro Kingsway. Para ir a su trabajo tomaba la línea B hasta DeKalb Avenue, donde debía transbordar a la línea R con destino a la estación Cortlandt Street. El trayecto le llevaba cerca de 1 hora y aprovechaba para leer, aunque prefería observar a los pasajeros e imaginarse historias. El tren de la línea R atravesaba un extenso túnel bajo las aguas del río Hudson. A veces la asaltaban ideas catastróficas e imaginaba el hundimiento de algún ferry,
cuya carcasa impactaba en las paredes del túnel, produciendo una filtración de agua. Había cumplido 27 años en absoluta soledad. Las relaciones con sus compañeros de trabajo no llegaban a la amistad. Era introvertida y muy tímida. Le costaba abrirse a la gente y sintonizar una mentalidad tan diferente. Sentía que era absolutamente invisible para los hombres, una definición leída en una novela de Rosa Montero y que había adoptado para sí. Desde pequeña, y tal vez por su apego a las matemáticas y el estudio en general, no había gozado de una verdadera amistad. Algunas chicas se le acercaban por conveniencia, y los chicos le huían ignorándola. Su estatura de 160 centímetros y su figura escasamente atractiva, sumado al poco apego que tenía por su femineidad, eran motivos para que los hombres la ignoraran o vieran en ella un objeto asexual. Esa mañana en el metro decidió jugar una carta audaz que podía cambiar su suerte. Hacía unos días que a los pasajeros conocidos y habituales se había sumado un muchacho de su edad. Hacían el mismo trayecto y le perdía el rastro en el WTC. Era muy apuesto, con rasgos latinos y piel canela. Durante el viaje estaba reconcentrado en su computadora de bolsillo, escribiendo febrilmente en un anotador, una serie de símbolos que parecían fórmulas que a ella le resultaban absolutamente originales y desconocidas. La curiosidad la llevó a sentarse a su lado o lo más cerca posible, estudiando sus anotaciones y movimientos. Él ni cuenta se daba mientras cruzaba datos de opciones, call, put, securities, transacciones, forward y swap, tasas LIBOR, precios de mercado suministrados por Financial Times, etc. Cuando llegaron a destino y antes que se perdiera mimetizado entre el gentío, Cecilia lo encaró haciendo un esfuerzo sobrenatural y sin poder evitar el temblequeo de su voz. Creo que el volumen de negocios bajará sensiblemente en estos días, provocando una caída de los índices del Dow Jones. Raúl Carrión nació en Venezuela, en el estado de Zulia. Su infancia transcurrió en Cabimas, una ciudad ubicada en la costa oriental del lago Maracaibo. En los atardeceres nostálgicos solía recordar vívidamente aquellas fiestas de diciembre en honor a San Benito, el santo de su parroquia. La familia emigró a Miami en busca de un futuro mejor. A sus 15 años se propuso escapar del gueto latino en que vivía con sus padres. La máxima ambición era convertirse en un americano de verdad, para lo cual contaba con una aguda inteligencia, un sentido práctico y creativo y excelente nivel de inglés, adquirido con tesón, estudio intensivo y facilidad natural para los idiomas. Superando prejuicios y dificultades, había alcanzado la meta deseada, trabajar como broker. Raúl llegó a Queens amparado por una tía lejana que le dio alojamiento y calor de hogar. Trabajó como lavacopas, ayudante de panadero y vendedor ambulante. Frecuentaba la zona de Wall Street y devoraba toda información relativa al negocio de las acciones y compraventa de moneda. En pocos meses había aprendido mucho más que en 5 años de universidad y estudios formales. La simpatía contagiosa que derrochaba, optimismo y confianza, posibilitó que lo contactaran con los agentes de bolsa Cantor Fitzgerald. Nadie regala nada, y menos en New York. Comenzó en tareas administrativas y rápidamente ganó la confianza de sus empleadores, demostrando que podía ser un dealer tan bueno como el mejor. No desaprovechó la oportunidad que le brindaron. Su creatividad y arrojo le permitían asumir ciertos riesgos, siempre con cuidado de no cometer errores que podían costarle el empleo y la carrera. Sentía fascinación por su trabajo y desde el piso 81 del World Trade Center creía haber tocado el cielo con las manos. Raúl ganaba buen dinero, un básico importante y comisiones que redondeaban un ingreso envidiable para un muchacho de su edad. Apenas cumplido los 25 años, se había mudado a un apartamento alquilado en el sur de Brooklyn, ubicado en Ocean Avenue, en el barrio Midwood, y a corta distancia de la estación del metro Kingsway.
Cecilia y Raúl simpatizaron de inmediato. Había un acuerdo tácito de no revelar información comercial, ya que ambos trabajaban para brokers que competían entre sí. La relación comenzó a crecer lentamente y ambos disfrutaban de la mutua compañía. A veces coincidían a la hora del almuerzo y, cuando les era posible, solían alargar una sobremesa en un coqueto restaurante en el South Street Seaport. Ella había encontrado a un hombre que la tenía en cuenta y consideraba. La hacía reír con su hilarante humor y la piropeaba en su jerga venezolana. Él había descubierto una mujer diferente a todas las que había conocido. Deslumbrado por su inteligencia, la bondad de un alma transparente, creía estar enamorándose de ella y no del amor como solía ocurrirle. Una noche de regreso a Brooklyn, la invitó a cenar en el River Café. No le sorprendió la invitación. Tal vez la estuviera esperando con temor a que nunca ocurriera. El River Café tenía una vista espectacular, dada su particular ubicación bajo el puente de Brooklyn y a orillas del río Hudson. Manhattan, iluminado al otro lado del río, lanchas que surcaban el manto de plata, reflejo de una luna llena y prometedora. Las luces de un avión sobrevolando la ciudad semejaban la estela de un cometa acariciando las estrellas. El romanticismo del lugar y la situación les permitió encontrarse en una mirada profunda y relajada. Esa noche, sus cuerpos se amaron, trenzaron las armas en una algarabía de fuegos artificiales. Fue una fiesta de caricias y besos, de piel contra piel y humedades urgentes compartidas. Cecilia creyó enloquecer de tanto placer. El primer beso, el primer amor, la pérdida de la virginidad, sentirse mujer y bella, todo de una vez. Raúl sintió que no debía inventarse como amante, que no era necesario buscar una performance sexual para demostrar nada. Se dejó llevar por las aguas del deseo, el torbellino de vientos que ahogaban sus pulmones, el fuego que subía desde el volcán de sus entrañas para incendiar los besos más sinceros y ricos que jamás había ofrecido mujer alguna. La noche resultó mezquina para contener tanto amor y deseo. Los cuerpos amalgamados ya no podrían soportar la ausencia del otro. Para Cecilia fue como cerrar una vida y abrir otra nueva, más hermosa, más plena. Redescubrió la ciudad en que vivía a través de Raúl, que amaba a New York y conocía cada rincón y todos los secretos. Los fines de semana salían de excursión y reconocimiento. Subidos a la Yamaha 750 de Raúl, cruzaban el puente de Brooklyn y el de Manhattan con la alegría de dos adolescentes. En los muelles del Lower Manhattan, tomaron el ferry de Circle Line que lo llevó a la Estatua de la Libertad, disfrutando en la espera con las ardillitas del Battery Park. Gustaban recorrer y husmear por los barrios emblemáticos, Chinatown, Little Italy, Soho, Tribeca. Disfrutaron noches de jam session en los clubes del West Greenwich Village, el Midtown con el imponente Empire State, en cuyas terrazas se juraron amor eterno. En el Rockefeller Center se deslumbraron con las luces navideñas y, entre risas, intentaron superar la torpeza para deslizarse en patines por el hielo de la pista. Visitaron con frecuencia el Metropolitan Museum y el Guggenheim, situado en el Upper East Side. Solían llegar al Harlem español, donde Raúl tenía amigos de la infancia y organizaban suculentos picnics bajo los árboles del Central Park. Uno de sus paseos favoritos era llegar al Prospect Park en Brooklyn, disfrutar de los animales del zoo y renovar el aire de los pulmones en el vecino y espectacular Botanical Garden. Cumplieron un año desde que se había formalizado la relación. Para festejarlo, Cecilia preparó una cena romántica, con buena música y velas que apenas cortaban la penumbra. Luego se amaron como la primera vez, como la última vez. Para la trasnoche, Raúl había alquilado una película en DVD, un tradicional producto hollywoodense del llamado cine catástrofe.
En el edificio más alto de San Francisco, en la fiesta de inauguración, se produce un incendio que se propaga a los pisos superiores. El fuego es de tal magnitud que los bomberos se ven impotentes al no poder controlarlo. La evacuación del edificio es difícil y penosa, hasta que la ocurrencia de hacer estallar los tanques de agua en las terrazas del edificio consigue apagar el incendio. Finalizada la proyección, ella sintió un temor inexplicable. Raúl la cobijó entre sus brazos y con su tono alegre y convincente le dijo: «Oye, chica, que es solo una película». Había amanecido con el cielo despejado y una temperatura agradable, como previniendo la llegada del otoño que demoraría otros 10 días. «Oye, chica, en martes no te cases ni te embarques», dijo Raúl en el metro camino al trabajo. Los besó con ternura, complacida con las ocurrencias que soltaba a cada rato. Sentada frente a la pantalla multicolores, estudiaba los datos históricos de cierre, antes de la apertura de los negocios del día. Un repentino mareo, acompañado de náuseas, le sacudió el cuerpo. Con el rostro lívido y empapada en sudor, fue al lavabo para refrescarse. El espejo le devolvió una imagen ojerosa y cansada. Las agujas del reloj se acercaban a las 9, cuando de pronto un estruendo ensordecedor la atontó arrojándola al suelo. Permaneció en un estado de semiconciencia durante algunos minutos. Como si estuviera dentro de una esfera hueca, escuchaba gritos conmocionados y corridas por el piso. Trató de incorporarse y no le dieron las fuerzas. Entonces tomó conciencia que estaba a oscuras, con un fuerte dolor en la pierna derecha que le quemaba como fuego. Trató de mantener la calma y evitar el desmayo. Sabía que si se mantenía consciente podría salir de esa insólita situación. Por las voces que escuchaba, se había enterado que un avión había colisionado en los pisos superiores de la torre. Con la decisión que da la desesperación, se fue arrastrando hasta salir del lavabo. Cerró los ojos por el encandilamiento de la luz que entraba a borbotones. Cuando sus pupilas se habituaron, comprobó que nadie quedaba en el piso. Los vidrios habían estallado y, como filosos puñales, habían cortado todo a su paso. El revoltijo era descomunal y una puntada en el costado con terrible dolor le produjo un desvanecimiento. Raúl no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La torre vecina del WTC había sido impactada por un avión. La onda expansiva de las explosiones había cuarteado los gruesos vidrios de los ventanales. La gente estaba conmocionada y nadie atinaba nada. Tomó el celular y llamó a Cecilia, pero no respondía. Insistió hasta que las líneas se saturaron y quedaron sin señal. Los agentes de seguridad de la torre comenzaron a organizar la evacuación. Había que bajar por las escaleras y él estaba en el piso 81. El temor por Cecilia lo impulsó a una loca carrera escaleras abajo. Extenuado por el esfuerzo y cuando aún le faltaban 20 pisos para salir de la torre, rodó por las escaleras empujado por una fuerza brutal, algo parecido a un terremoto. Fueron segundos de un silencio profundo hasta que los gritos de terror comenzaron a descender desde los pisos superiores, rebotando en las paredes. Otra aeronave comercial había impactado en la segunda torre, su torre. Se incorporó como pudo y sin tiempo de reparar en sus magullones, continuó la carrera en busca de la salida. Un par de bomberos llegaron al piso donde estaba Cecilia y se toparon con su cuerpo desvanecido. Tras comprobar que aún respiraba, la envolvieron en una manta y alzándola en vilo, comenzaron el descenso por las escaleras. En su estado de inconsciencia no sentía el cuerpo, solo le preocupaba a Raúl y lo que más deseaba en ese instante era estar entre los brazos de su amado, disfrutando de infierno en la torre. Habían llegado penosamente a la planta baja, la dejaron en manos de un equipo médico de salvamento y los sacrificados bomberos regresaron a los pisos superiores de la torre. Alguien le controlaba el pulso cuando Cecilia abrió los ojos sin comprender dónde estaba
Entonces, la tierra tembló y el mundo se dio vuelta. La torre se derrumbaba encima de ellos. Despertó sin poder moverse, sepultada entre escombros y oscuridad. Creyó que estaba muerta y sin cuerpo, solamente su alma herida. Alcanzó a divisar 2 cadáveres muy cerca y sintió una enorme pena por esos desconocidos. Le quedaba la esperanza de que Raúl la buscara, que removiera los escombros con sus propias manos hasta sacarla de esa pesadilla. Sentía una sed imposible de saciar y respiraba el poco oxígeno encapsulado en una burbuja de aire. El silencio la desesperaba y con ello iba perdiendo fuerzas. Imágenes de su vida comenzaron a desfilar en la mente. Intentó relajarse y aceptar lo que parecía inevitable. Nadie podría sacarla de su tumba. Cerró los ojos y se dejó llevar por una suave brisa que la hacía volar hacia las nubes. Después de todo, pensó, había tenido la dicha de conocer el amor, un amor apasionado que le había hecho tocar el cielo con las manos, que le había dado sentido a su existencia. El reloj se había comido muchas horas hasta que la localizaron. La intensa luz de los reflectores y las voces amplificadas por un megáfono le devolvieron la conciencia. Aún estaba viva y venían a rescatarla. La algarabía de las fuerzas de rescate era indescriptible. Habían sacado con vida a otro sobreviviente de la catástrofe. Cecilia lloró de alegría. La habían rescatado de aquel infierno y Raúl la estaría esperando para guardarla en su regazo, mimarla como a una pequeña, prometiéndole que jamás la abandonaría. La voz del sacerdote sonaba monocorde en esa mañana destemplada. El cuerpo destrozado y sin vida aguardaba en el cajón, cerrado para ser bajado al agujero, la última y definitiva morada. Cuando Raúl logró finalmente salir a la calle, corrió ciegamente hacia la primera torre, allí donde Cecilia había quedado atrapada. Una lluvia de vidrio y acero lo sorprendió apenas ingresado al lobby. Estuvo en la lista de desaparecidos hasta que sus restos fueron rescatados e identificados una semana después. Cecilia, en silla de ruedas, gastaba las últimas lágrimas que aún le quedaban. En su vientre llevaba al hijo de Raúl. Si llegaste hasta aquí y te gustó, dale un like o me gusta y deja un comentario, que siempre es bueno escuchar tus opiniones. Y te invito a suscribirte a mi canal y accionar la campanita para que recibas un aviso cuando suba un nuevo video. Chao, hasta la próxima.